a poner grabación, vamos a compartir el tema de hoy, epidemiología descriptiva. Bien, este es el tema de hoy que está parte, bueno, a partir de aquí es para el segundo parcial. Segundo parcial. Hasta antes de esto es el primer parcial. Acá vamos a aprender a hacer medición en epidemiología. Vamos a hacer incidencia, prevalencia, ¿no? Luego riesgo relativo, a calcular riesgo relativo también. Todo eso. Bien, jóvenes. No se olviden anotarse en el chat. Están más de 40 como participantes. Y son 7 en el chat. Hay que aumentar. No lo sé. Por a veces el número me está engañando. Pero ya saben ustedes que la asistencia tiene valor. Bien. Vamos a ir subiendo poco a poco a los compañeros y decir que esta epidemiología descriptiva comprende muchos estudios clínicos epidemiológicos, ¿no? Prácticamente se dividen en experimentales y no experimentales, ¿no? Experimentales y no experimentales. En los estudios experimentales se produce una manipulación de una exposición determinada de un grupo de individuos que se compara con otro grupo. Normalmente unos que están enfermos y otros que están sanos, ¿no? A eso se refiere. A eso se refiere. Entonces, a eso es el estudio experimental. Comparamos a un grupo de, bueno, que están enfermos con otro grupo que están sanos. Tienen la misma intervención y vemos qué es lo que pasa, ¿no? En cada uno de ellos. Siguen ingresando los compañeros. Ya. Entonces, tenemos luego este listado. Perdón, tengo una llamadita. Papi. Direito, estava... Ahora sí. Decíamos que estos tipos de estudios clínico-epidemiológicos no se dividían en experimentales y no experimentales. No, los experimentales necesitaban necesariamente un grupo de estudio para comparar con otro grupo que no es más o menos, ¿no? Hay eso. Entonces, cuando el experimento no es posible, se diseñan estudios no experimentales que simulan de alguna forma el experimento que no se ha podido realizar. Estos experimentales y no experimentales, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, el ensayo clínico, el ensayo de campo, ensayo comunitario de intervención, estudios ecológicos, estudios de prevalencia, estudios de casos y controles, ¿no? Luego, estudios de cohortes o de seguimiento. Bien, dentro de eso, vamos a ir poco a poco explicando uno por uno. También tenemos estudios descriptivos que a nivel de poblaciones los llamamos estudios ecológicos. Y a nivel de individuos los llamamos estudios de caso o a propósito de un caso, series de casos o transversales o de prevalencia también. ¿No? Transversales en un momento dado. En un estudio, uno puede trazarse en un estudio transversal en un momento dado y agarrar datos anteriores y posteriores y hacer pero de la fecha que quiere hacer la transversa. Y la de prevalencia es de todos los casos que han podido ocurrir a la fecha. Lógicamente, acá en prevalencia se coloca, por ejemplo, yo quiero hacer un estudio de prevalencia de tuberculosis de enero hasta julio, ¿no? Del 2020 de Cochabamba. Entonces, solamente de Cochabamba, de enero a julio, todos los casos de tuberculosis entrarían acá, ¿no? Todos Doctor, los doctor, ¿sí?
No te escucho bien. No se entiende o que estás hablando, estás entrecortado. Sí, creo que el internet está un poquito lento, ¿no? Cuando exponen también ustedes igualmente se escucha entrecortado. Bueno, ahora está mejor. Hola, hola. Sigue entrecortado, doctor. ¿Es permanente el entrecortado o es a momentos? Permanente, doctor. Permanente. ¿Qué podría estar pasando? Acá tengo el video cerrado. Tengo mi micrófono abierto. A ver, voy a ver de los participantes. Vamos a silenciar. Ahora se está escuchando bien, doctor. Ay, 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 ay. Me has gritado, menos un punto. Ahora sí. Ya, gracias. Gracias. Pueden intervenir en cualquier momento, pero enciendan su micrófono porque yo apagué de todos, ¿no? Pero tienen la opción de abrir su micrófono y preguntar alguna situación o comentar algo o indicar que algo está fallando. Ya les voy a aceptar. Bien, a nivel de poblaciones tenemos estudios ecológicos, a nivel de individuos tenemos estudio de casos, series de casos, transversal o prevalencia. Ya vamos a ver posteriormente en medición, incidencia, prevalencia. Incidencia como casos nuevos y prevalencia como casos nuevos y antiguos. Hay esa situación. Luego tenemos los estudios analíticos. Estos estudios analíticos pueden ser observacionales o estudios de intervención. En los observacionales tenemos estudios de casos y controles, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? En los experimentales, por ejemplo, de que debe haber algunos casos positivos, o sea, un grupo de enfermos para comparar con controles, o sea, otro grupo de sanos, ¿no? Que no tienen la enfermedad, pero están en ese mismo rubro, grupo etario o sexo o género, dependiendo. Y luego acá tenemos estudios de cohortes, ¿no? Retrospectivos o prospectivos. En un momento dado, nosotros cerramos, digamos, el estudio estadístico y si hacemos retrospectivo es de ahora hasta enero de ese año, por decir. Eso es retrospectivo. Y lo prospectivo sería de ahora hasta diciembre, por decir, ¿no? Lo que va a venir después. Entonces, hay esos tipos de ambos lados, ¿no? De cohorte. Y la de intervención nos indica que es un ensayo clínico, ensayo de campo, ensayo comunitario. Este ensayo clínico podría ser dentro de un hospital, ¿no? Con pacientes tomando, digamos, una serie de datos o un cuestionario para hacer la encuesta a varios pacientes de una misma sala o de un mismo grupo etario, dependiendo del investigador. El ensayo de campo, misma situación, una encuesta, pero en un trabajo o en un campo netamente bien identificado, ¿no? Bien identificado el área de trabajo. Y el ensayo comunitario, una encuesta general a toda una comunidad sobre ciertos aspectos que nosotros queremos investigar. Por ejemplo, si saben que el agua que toman es potable, cómo toman el agua, ¿no? ¿Qué medios de potabilizar tienen? ¿De dónde obtienen el agua? ¿No? ¿El agua que les dan será potable o faltará algún tratamiento? ¿Y no? ¿Qué sugerencias hacen para que mejore el sistema de agua? Todas esas cosas podrían entrar en una encuesta y al terminar con encuestas de toda la población, vamos a tener idea de qué es lo que quieren, qué es lo que tienen y qué es lo que se puede implementar, ¿no? Porque también cosas grandes es mucho presupuesto y no hay financiador que alcance ese presupuesto. Será entonces un poco limitativo, pero tratando siempre de mejorar y tratando de buscar el presupuesto necesario para esa intervención. El estudio experimental también puede ser ensayo clínico, ensayo de campo y ensayo comunitario de intervención. Lo que habíamos hablado, ¿no? Que necesita un grupo sano y un grupo enfermo para poder comparar. Ya sea en campo, en comunidad, ¿no? Entonces va a esa situación.
El estudio de observación, aquí hablamos de estudios de cohortes, que es sinónimo de estudio prospectivo, pero ya habíamos hablado, puede ser retrospectivo también, ¿no? Estudio de seguimiento de un caso o de un problema. Estudio concurrente, ¿no? Que en una comunidad se dio algo de una epidemia, un brote, por decir, y nos ponemos a estudiar esa situación. Estudio de incidencia, cuántos casos nuevos hay de alguna patología. Estudios longitudinales, mayormente son prospectivos de aquí adelante, ¿no? Longitudinal. Estudio de cohortes histórico, igualmente, ¿no? Entonces, hacer un límite, digamos, de tiempo que puede ser, ya habíamos dicho, retrospectivo o prospectivo. Histórico acá, ¿no? Dependiendo de lo que queremos observar. Por eso se llaman estudios de observación simplemente, ¿no? Hay esa situación. Luego tenemos estudio transversal. Este estudio transversal, sinónimo de estudio de prevalencia, ya habíamos indicado anteriormente que la prevalencia son los casos nuevos más los casos antiguos. O sea, todos los casos que pudiéramos encontrar de cierta patología en un tiempo dado. Podría ser de enero a julio de este año, podría ser todo el año pasado, dependiendo qué es lo que queremos estudiar. Ahí tenemos el estudio de morbilidad o de enfermedad, encuesta de salud. Lógicamente, con unas encuestas podemos tener idea de qué enferma más la gente o de qué muere más la gente. Y dado el objetivo introductorio de este apartado, presentamos muy brevemente las características fundamentales de los diferentes tipos de estudios, ¿no? Entonces, las características fundamentales de los diferentes tipos de estudios. Hay esa situación también que tenemos que observar y hacer el estudio transversal o de prevalencia. Estudios descriptivos, acá, como su nombre lo dice, no son estudios que describen la frecuencia y las características más importantes de un problema de salud. Las características más importantes de un problema de salud. Los datos proporcionados por estos estudios son esenciales para los administradores sanitarios, así como para los epidemiólogos y los clínicos. Y por qué no decir también para los estadísticos, puesto que ellos generan información y pasan a nivel superior para la toma de decisiones, ¿no? Es como ahora, por ejemplo, en este caso de la pandemia que tenemos, se ha visto que no tiene límite y la solución era proveerse de camas de internación, camas de aislamiento, respiradores, tubos de oxígeno para casos graves, y hemos visto que la prevalencia fue muy alta y sigue siendo alta. Peor aún cuando hay este tipo de bloqueos, gente amontonada, gente aglomerada, que no mide los casos de bioseguridad, ¿no? Están ahí gritando, gritando sin barbijo y lógicamente ahí el virus está circulando. Después de los bloqueos, 7, 14 días después vamos a tener picos, ¿no? Oriundos de dónde son la gente que ha bloqueado y habrá lógicamente fallecimientos. Ya hemos pasado los 100.000 casos en Bolivia y va a seguir aumentando cada día, ¿no? Cada día los casos aumentan porque los transportistas andan reclamando que no están solventando sus gastos, los comerciantes de la misma manera, y ese movimiento de un lado para otro lado hace que de alguna manera el virus ande circulando e infectando a las personas. Se ha indicado ya que el virus es pesado, ¿no? Que no pasa de los 2 metros y que va, de alguna manera, va a estar en el piso. Y cuando las movilidades van recorriendo a toda velocidad, levantan polvo
y el virus se levanta. Y si hay gente caminando, el virus se va a sentar en el cabello, en las orejas, en la ropa. Y de otros, lamentablemente, en los ojos, en la boca, en la nariz, por donde va a ingresar a la persona o va a infectar a la persona. Y esa persona indirectamente va a llevar a la casa, ¿no? Indicando que está bien, aunque haya estado con barbijo, pero los ojos no estaban protegidos. Ingresa a la casa y lógicamente todo su entorno familiar va a contraer el virus porque esta persona no se cuidó, no lavó su ropa al llegar a casa, no se cambió los calzados, que anduvo por todas las calles, y es un foco de infección dentro del hogar. De esa manera toda la familia está enfermando, ¿no? Y hay esas situaciones, ¿no? Que si no nos cuidamos, la muerte está próxima, ¿no? Porque no hay camas en los hospitales, no hay respiradores, no hay oxígeno, ni la plata le salva a uno porque no hay donde se interne, todo está lotado, está lleno, ¿no? Están siendo atendidos a veces por teléfono en sus domicilios y no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo que estar en un hospital con control de los signos vitales y todo lo que pasa y la medicación, todo allá dentro en la, bueno, si es clínica, hospital, tienen su farmacia, tienen los especialistas que van a atender a un paciente. Entonces el riesgo está mayor y la atención por teléfono no es la misma que la atención que está de una terapia intensiva dentro de un hospital, ¿no? Donde nos miden los electrolitos, todo eso, y el terapista, de acuerdo a la necesidad de una persona, va a dar al paciente, es cierto que tiene un costo elevado. Antes de la pandemia, ¿no? Un pariente se internó en terapia intensiva, estaba 8 días, falleció, y por día era 800 bolivianos, ¿no? Más de $100 por día. Ahora sé que están cobrando 5.000 por día, ¿no? Con toda la atención, lógicamente, en hospitales grandes. Lamentablemente, ¿quién gana 5.000 por día? No hay ese tipo de situaciones de limitación económica, por decir. De ahí que mucha gente se quede en la casa con remedios caseros, queriendo mejorar su situación y lamentablemente se complica y se nos muere, ¿no? Entonces, los principales tipos de estudios descriptivos, tenemos estudios ecológicos, estudios de series de casos y los transversales o de prevalencia. Luego tenemos los estudios ecológicos. Estos estudios no utilizan la información del individuo de una forma aislada, sino que utilizan datos agregados de toda la población. Ecología significa el entorno que nos rodea, ¿no? Para nuestra subsistencia. Entonces, estos estudios son el primer paso en muchas ocasiones en la investigación de una posible relación entre una enfermedad y una exposición determinada. Misma situación de la pandemia, ¿no? Sabemos cómo se transmite, no tenemos la certeza de un buen tratamiento, todos están usando diferentes tipos de tratamiento, nadie sabe a ciencia cierta qué tratamiento es lo mejor, ¿no? La vacuna está en estudio, no salió todavía, todos esperan la vacuna y mucha gente enfermando. Lo que sabemos es las autoridades, lógicamente, la única manera de evitar esta situación es con la cuarentena, no salir de casa, pero las necesidades socioeconómicas hacen que se reclame, que hayan manifestaciones, que muchos grupos quieren trabajar porque no tienen para el sustento del día, y el gobierno al principio dio algunos bonos a todos, pero esos bonos no son permanentes, una sola vez. Y la pandemia realmente está trayendo muchas situaciones, ¿no? De gravedad ahora y a futuro. De alguna manera, por esta cuarentena, muchas fábricas han cerrado, han despedido a su gente, o les han disminuido los sueldos, si es que quieren seguir trabajando. ¿Y cuándo pase la pandemia?
Muchas seguramente se van a declarar en quiebra para no pagar beneficios sociales. Esa situación está por verse, ¿no? Pero acá no se siente mucho. En el exterior, fábricas grandes que tienen 3.000, 5.000 trabajadores han cerrado por esta situación. ¿Se imaginan 5.000 desocupados? 5.000 personas que llevaban el pan día a su casa y ahora ya no tienen ese ingreso. ¿Dónde van a trabajar? Ahora no hay empresa que esté admitiendo trabajadores por causa de la pandemia, ¿no? Que puede estar en riesgo. Solo tienen el personal necesario para que funcione mínimamente, ¿no? Entonces hay ese tipo de complicaciones en esta vida y muchos sin trabajo, lamentables, se están dedicando a la violencia, ¿no? A la violencia, al robo, al hurto para tener fondos para poder mantener su familia. De aquí muy pronto probablemente podría haber hasta saqueos de tiendas, saqueos de supermercados, y los supermercados ya no van a atender, las tiendas van a cerrar también, y no va a haber dónde adquirir un producto libre, ¿no? Porque todo va a ser explotado, todo va a ser, digamos, alcanzado por la violencia. Ese es un problema social que podría avecinarse. Así, por ejemplo, los datos demográficos y el consumo de diferentes productos pueden correlacionar con la utilización de servicios sanitarios, con registros de mortalidad y registros de cáncer. O sea, es bueno tener en nuestra estadística, ¿no?, casos documentados de qué población acude a un servicio de salud, de qué grupos etarios, cuáles son las 10 primeras causas de patología de consulta externa, ¿no? ¿Cuáles son las causas más de cirugía? Toda esa situación, ¿no? Ver en un servicio de salud. Es bueno tener esa estadística. Series de casos, ¿a qué se refiere? Estos estudios describen la experiencia de un paciente o un grupo de pacientes con un diagnóstico similar. O sea, nosotros vamos a ver qué es un caso, definición de caso. Por ejemplo, disentería, definición de caso. Sería todo caso de diarrea, ¿no? De diarrea con sangre, ¿no? En varias oportunidades al día, por decir. Entonces, diarreas son esas fecales líquidas o semilíquidas, sanguinolentas. Eso le caracteriza a una disentería. Cualquier paciente que venga con diarrea sanguinolenta, entonces se va a clasificar como disentería. Y el tratamiento será oportuno también como para la disentería. Entonces, de esa manera se puede ver otras situaciones también. En estos estudios frecuentemente se describe una característica de una enfermedad o de un paciente que sirven para generar nuevas hipótesis, ¿no? Es decir, casos de diarrea, por ejemplo. Heces líquidas, semilíquidas, una característica. Otra, heces frecuentes, varias veces al día, ¿no? Hay esa situación. Entonces, son características de una diarrea. Puede haber con fiebre, sin fiebre, con dolor abdominal, ¿no? O podemos decir, con signos, síntomas de adormecimiento, ¿no? De adormecimiento de miembros inferiores o superiores también. Falta de potasio. En la diarrea se pierde electrolitos, especialmente el potasio, ¿no? Entonces puede ser una situación de estudio. La presencia de una asociación puede ser un hecho fortuito, ¿no? La gran limitación de este tipo de estudios es, en definitiva, la ausencia de un grupo de control. A veces es un poco difícil de conseguir. Los enfermos los podemos tener, las personas sanas que quieran estar en este estudio, ¿no? Que van a ser aplicados un tratamiento sin estar enfermos. Hasta podríamos crear resistencia al medicamento. Entonces, este tipo de situaciones tenemos para ver un estudio u otro estudio. Estudios transversales. También son denominados de prevalencia, habíamos indicado anteriormente. Estudian simultáneamente la exposición y la enfermedad en una población bien definida en un momento determinado. Esta medición simultánea no permite conocer la secuencia temporal
de los acontecimientos, ¿no? De los acontecimientos, y no es por una situación y no es por tanto posible determinar si la exposición precedió a la enfermedad o viceversa, ¿no? No siempre. Entonces podríamos ver que como brote, digamos, de un caso comparado con otros casos y como es de prevalencia, vamos a indicar que todos los casos se deberían acá acumular. Todos los casos, ¿no? Antiguos y nuevos. Esa es la prevalencia. Y la realización de este tipo de estudios requiere definir claramente la población de referencia sobre la que se desea extrapolar los resultados. Es decir, si hacemos un estudio en un grupo comunitario, ese resultado nos podría servir para poder decir que en otro ambiente también ocurre lo mismo. O podríamos decir que toda la comunidad tiene el riesgo de enfermar con esa patología, ¿no? Entonces, hacer el estudio de una comunidad hace que podamos extrapolar, como dicen los resultados, a otras poblaciones, así como la pandemia, como empezó en China y cómo ha llegado a Sudamérica, ¿no? Justamente por aquellos que han vuelto de China, de Europa, vía aérea, lógicamente, ¿no? Son los que más han llegado. Y basta que ha llegado uno, ha infectado a otro, y muchos se han enfermado y han fallecido también. Hay ese tipo de situaciones. La población susceptible de ser incluida en nuestra muestra también delimitando claramente lo que pueden ser incluidos en dicho estudio. La selección y definición de variables por las que se va a caracterizar el proceso. Debemos escribir varias variables o tener caracterizado varias variables para definir un caso, ¿no? Por ejemplo, en la diarrea. ¿Será con fiebre, sin fiebre? 5 o más casos, menos de 5 casos o accesos de diarrea al día, con presencia de sangre, sin presencia de sangre, otra característica, ¿no? ¿Y en qué grupo etario es más frecuente? Todo eso nos caracterizaría una situación endémica, ¿no? Luego, las escalas de medida a utilizar, ¿no? La definición de caso, lo que habíamos indicado anteriormente. Si ya conocemos la patología, vamos a indicar de qué manera podemos ver una situación, digamos, como caso. Es como el simple caso de diarrea. ¿Qué es diarrea? Definición de caso de diarrea. Heces fecales, líquidas, semilíquidas. Otro asunto sería heces fecales frecuentes al día, ¿no? 3 o más. Entonces, ¿no? Otra sería con presencia de fiebre, con presencia de dolor abdominal, con presencia de vómitos, ¿no? Entonces, todo eso podría ser un caso de diarrea. O más específico, el caso de disentería. Definición de caso de disentería, ¿no? Todo caso de diarrea, o sea, heces fecales líquidas, semilíquidas, con presencia de sangre, ¿no? Frecuentes, digamos, frecuentes en el día, con presencia de sangre. Si no tiene sangre, no es disentería, aunque sea otra diarrea, ¿no? Pero si no hay sangre, no es disentería. Esa sería la característica de un caso por decir. Bien, los estudios transversales se utilizan fundamentalmente para conocer la prevalencia de una enfermedad o de un factor de riesgo. También esa es otra situación. Bien, jóvenes, con eso, esta primera parte habríamos terminado. Tenemos medición de epidemiología, ¿no? Medición en epidemiología. Es motivo de otro tema, ya el Zoom nos va a cortar. Y quiero pedir disculpas, creo que el cuadro de exposiciones lo hemos sacado muy a destiempo, ¿no? Muy a destiempo. Y por ahí podemos realmente
comprender. No sé si alguien ha bajado, recién lo voy a ver. Y si no ha bajado nadie su tema, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Vamos a postergar, vamos a postergar, ¿no? La situación de su fecha de exposición. No vamos a postergar. Entonces, no hay ningún problema al respecto. Doctor, he hecho mi tema aquí, pero ¿cómo es? Hay que enviar por la plataforma Moodle. Aleluya, aleluya. Sube al WhatsApp, al grupo. O sea, al WhatsApp yo lo voy a bajar y lo voy a subir dentro de un momento y vos solo colocas micrófono y explicas. Yo lo voy a mostrar el trabajo. ¿Ya? Enseguida voy a revisar yo esta situación, si es que hay o no hay, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tema es el tuyo? El mío son enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿no? Ay. Gracias. Entonces, lo vamos a subir entonces. Por lo menos vos estás hablando del grupo. Mil disculpas, testigo. Yo debía subir esto ya hace una semana. No sé qué pasó. Ahora voy a subir por el Moodle también y vamos a ver este tipo de situaciones para mejorar también, ¿no? Hay esa situación. Bien, entonces decía que vamos a sobrellevar, digamos, este periodo de exposiciones. Como es vía virtual y cada exposición es 10 minutos, entonces tenemos solo un acceso al Zoom de 30 minutos. Solo podrían ser revisados, por decir, ¿cuántos? 3 solamente, ¿no? 3 temas por cada sesión. Entonces, hay ese tipo de situaciones que vamos a ver nosotros, ¿no? Vamos a ver cómo llevar adelante. Ya, entonces yo pido su comprensión, ¿no? Para que podamos nosotros sobrellevar las exposiciones. Creo que a partir de la próxima clase no habrá ningún problema, ¿verdad? No habrá ningún problema. Porque ahora sí, por el tiempo. Muchos decían que tenían clases, que tenían otro trabajo, esas situaciones, y se entiende, yo les entiendo, por eso estoy pidiendo disculpas, ¿no? Disculpas estamos pidiendo por esa situación. Bien, entonces enseguida creo que el tiempo ya nos está pisando, nos va a cortar seguramente dentro de un momento, y tenemos que nosotros ver las exposiciones a partir de la próxima clase en forma regular, yo creo, ¿no? En forma regular. Bien, jóvenes, entonces... Entonces, doctor, no les pongo hoy, entonces, ¿no? Sí, sube al grupo, por favor, al grupo en Unicen, al grupo de epidemiología. Doctor, hay que enviar al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para la exposición. Está bien, doctor. Sí, hay que subir acá. Ya está, doctor. Bien, gracias. Entonces lo vamos a poner acá y vamos a empezar con las exposiciones. Pero ahorita se puede exponer, doctor. Al grupo. Estoy cerrando recién la primera